Bueno, la clase de hoy es un poco continuar con lo que empezamos a abordar la clase anterior, que era el tema de protecciones en sí mismo. Bien, antes de seguir, ¿se ve bien la pantalla? Estamos bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. La vez pasada habíamos conversado sintéticamente sobre las fallas, habíamos determinado las dos fallas más importantes que tienen las instalaciones eléctricas, la sobrecarga y los cortocircuitos, y algunas cuestiones derivadas de sí mismo. Como sobrecarga, la definición es que se dice que un circuito está o una instalación está sobrecargada cuando la suma de potencia de los aparatos o los dispositivos conectados a la misma superan los límites propios de la propia instalación, de diseño básicamente, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Un diseño en función de lo que se tiene. Y el cortocircuito es una falla que se genera cuando dos conductores de distintas polaridades entran en contacto por pérdida de su cobertura aislante. Bien, y habíamos hablado también de que había cortocircuitos que eran del tipo monofásicos, algunos eran tipo trifásicos, a tierra, entre sí y demás. Y lo otro que habíamos llegado a plantear era los cuatro dispositivos de maniobra y protección que vamos a conversar en nuestra cursada: seccionador, interruptor, fusible y contactor. ¿Sí? Y llegamos, si no me equivoco, a plantear algunas características de los seccionadores, que ahí se mencionaba que el seccionador es un componente electromecánico que permite operar, separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente, y habíamos hablado del tema visible efectivo y visibilidad real, eh, y que tiene que ser por lo menos capaz de soportar el curso de la corriente nominal. Soportar la corriente, pero no puede ni establecer ni seccionar la misma corriente nominal a menos que lo indique, ni hablar de un estadio de falla. ¿Ok? Seccionador es meramente un equipo de, de operación, digámoslo de alguna forma. No tiene previsto despejar ningún tipo de falla, y eso también lo vamos a ver cuando pasemos al que sigue, ¿no? Que es el interruptor. Algunas imágenes habíamos visto de los seccionadores, distintos tipos de tensiones, distintos tipos de utilizaciones. Un seccionador de media tensión hacia la izquierda y dos imágenes de seccionadores de baja tensión hacia el lado derecho. Puerta de horno en la parte superior, ¿sí? Con un corte completamente visible, o sea, la desvinculación de tal vez fusibles, si están asociados, es totalmente visible. Y abajo, seccionadores con corte efectivo, en donde se exhibe eh, una- algún artilugio mecánico para indicar en qué posición está los contactos. La clase próxima yo voy a llevar algunos dispositivos de maniobra para que los veamos y los puedan, digamos, analizar un poco más en detalle y ver sus componentes. ¿Ok? Pasemos a los interruptores, ¿sí? Acá ya van a ver que hay una clara diferencia. El interruptor es un componente que permite establecer, conducir y desconectar los circuitos con la corriente nominal del sistema eléctrico. Esto ya empieza a despegarse de la definición propia del seccionador. Recuerden que el seccionador podía conducir únicamente la corriente nominal, no podía establecerla o cortarla, la corriente nominal, a menos que lo diga expresamente. Y a su vez, y esta es la gran separación que tiene el interruptor del seccionador, es que permite desconectar el circuito frente a un evento de falla, la que sea, eh, porque tiene la capacidad de extinguir el efecto que genera esa falla. Y a un breve paréntesis acá. La falla de sobrecarga, en algunas consideraciones, si no sobrepasa ciertos límites o si está cuidada por otros dispositivos, podría llegar a estar asociada al seccionador, o sea, el despeje, ¿no? Pero quédense con esta idea principal de que el interruptor es el dispositivo que puede abrir las fallas y el seccionador es el dispositivo que está pensado para el corte visible, para la separación de contactos y nada más. ¿Por qué lo digo esto? Es porque
hay empresas y tecnologías que evolucionan mucho más rápido de lo que puede llegar a evolucionar un curso como el nuestro, y se pueden dar casos en los que algún fabricante diga, bueno, bajo estas condiciones nosotros lo probamos y funcionó bien y tenemos este ensayo. Sí, por eso digo el paréntesis. Pero para los fines didácticos, al menos de esta clase, recuerden esto, ¿no? Que las grandes diferenciaciones entre interruptor y seccionador es que uno realmente solo puede conducir la corriente nominal y en algunos casos excepcionales conectar o establecer, a menos que lo diga expresamente, y el interruptor es el dispositivo que puede hacer todo. Abrir, establecer la corriente nominal, conducirla, despejar la corriente nominal y despejar los estadios de falla. Bien, como para características de su selección, podemos mencionar la tensión. Perdón, profesor, pasó un colectivo acá. ¿Podría repetir la última diferencia? Que el interruptor tiene la posibilidad de despejar las fallas, tanto de sobrecarga como de cortocircuito. Gracias. Bien. Profesor, Sí. perdón, si no desviarse mucho, ¿podría, digamos, explicar un poco eso de la diferencia entre establecer, circular y, perdón, todas las acciones que nombró? Bueno, está bien, no hay problema. Que circular significa que el dispositivo con los contactos cerrados tiene que permitir que la corriente nominal o la corriente de diseño o en el caso del seccionador, la corriente térmica, tiene que poder atravesarlo sin que el dispositivo se dañe. Interrumpirla es abrir los contactos y naturalmente seccionar esa corriente que está circulando. Y establecerla es cerrar los contactos y que la corriente circule. ¿Por qué se dice todo esto? Porque cuando lleguen a ver los transitorios de los circuitos de corriente alterna, van a ver que establecer, por ejemplo, un circuito altamente inductivo genera una sobrecorriente. Y esa sobrecorriente puede dañar los contactos al momento de ser cerrados. Y el dispositivo tiene que estar preparado para eso. El seccionador casualmente es un dispositivo por el tiempo que tiene de apertura de sus contactos que no permite hacer eso, que se dañaría en el proceso, tanto de establecimiento como de apertura de los contactos. Entonces por eso se habla que el seccionador solamente puede conducir la corriente cuando sus contactos están efectivamente cerrados, conduce la corriente, no puede abrirla ni establecer la corriente nominal, y el interruptor es como el dispositivo todoterreno. Conduce la corriente nominal de diseño, la puede abrir, la puede cerrar, o sea, puede establecer, puede cortar la corriente nominal, y además tiene la posibilidad de despejar una falla del tipo cortocircuito, que es la de máximo deterioro de los contactos. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Pero una pregunta. Sí. Entonces, ¿para qué querrías usar un seccionador si un interruptor es mejor? En la mayoría de los casos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El seccionador nos da una característica que no nos da el interruptor, que es la del corte visible. Nosotros en los interruptores, para poder extinguir el evento de cortocircuito, necesitamos algún artilugio mecánico, que ahora los vamos a ver un poco, para poder extinguir ese efecto que se da, tanto en el establecimiento como en la interrupción y en el estadio de fallas, cuando uno abre los contactos frente a una falla. Entonces, para extinguir ese efecto de arco eléctrico que se produce en esos momentos, necesitamos de alguna forma encapsularlo, el evento. Y cuando uno empieza a encapsular el evento y los contactos en sí mismo del interruptor, pierde visibilidad de lo que realmente pasa. El seccionador, por el contrario, nos indica muy visiblemente, y vuelvo acá a la imagen, permítanme volver un segundo, a la imagen que está en la izquierda. ¿Sí? En la imagen que está en la izquierda es muy evidente si el seccionador está con los contactos abiertos o está con los contactos cerrados. Te quedas con la manija a la mano en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es eso? No, te quedas con la manija del seccionador en la mano, con los tres fusibles ahí. Para que sea bien evidente, sí, de que sea desmontable. En el caso que es el de la derecha.
en la parte de arriba. Pero yo hablaba del que está a la izquierda, que puede llegar a ser incluso un seccionador de media tensión, este que está acá, este que está acá. Si uno tuviese que conectar los cables se conectan acá y acá, ¿sí? Entonces, acá es muy evidente que este contacto está abierto y o sea, que sabemos que no hay circulación de corriente. Y ustedes dirán, ¿dónde se usa esto? Y bueno, en algunas instalaciones, como por ejemplo en media tensión o en alta tensión, esto es sumamente importante, porque si uno a simple vista puede ver si una línea está energizada o no, o si un interruptor está en mantenimiento o no. Cuando digo un interruptor y acá por ahí vale la aclaración de cómo puede llegar a ser una instalación de media tensión. Voy a hacer un esquema acá en este pedazo blanco que me quedó acá. Uno coloca un seccionador. Me adelanto un poco, esa es la simbología del interruptor, y un seccionador más acá. Entonces, si uno quiere hacer mantenimientos en este interruptor, que no ve si los contactos están abiertos o cerrados cuando lo tiene que hacer, o tiene energizados estos dos puntos, que son antes y después del interruptor, lo que hace es abrir el interruptor para abrir el sistema, básicamente, y después, sin corriente circulando, o sea, se anula la corriente que estaba circulando, abre los seccionadores y puede trabajar sobre este interruptor sin ningún tipo de problema. Para eso es importante conocer, para tener seccionadores y saber para qué, cuál es la finalidad de cada uno. Y si vamos a las cuestiones de costo, naturalmente este dispositivo, por las características que les mencionaba antes, es mucho más costoso que esto. ¿Estamos en claro con eso? Sí. Profe, en ese caso de la aplicación de media tensión, de falla del interruptor, ¿hay alguna posibilidad de que quede cerrado? Bueno, es un caso que puede ocurrir. O sea, Claro, pues sería un problema ahí eso es un problema. Y vamos o sea, ahí hay que ir a la estadística del problema. Naturalmente, no es que se pone un solo interruptor en todo un sistema, sino que lamentablemente tal vez un interruptor que esté aguas arriba, o sea, más arriba en la instalación, tenga que abrir Claro. por esas consecuencias. Vamos al caso de media tensión o de alta tensión. Todos los comandos, piensen que las líneas están operando todo el tiempo, entonces el envío de un comando para una apertura está también verificado, o sea, se verifica el estado de este interruptor con sensores de corriente y demás. Entonces, si sabemos que se envió la señal para abrir este interruptor y el interruptor no se abrió, ya sabemos que estamos con un problema. Sí. Entonces, tal vez haya que despejar, tal vez haya que abrir el circuito un poco más arriba, y eso tiene implicancias bastante problemáticas para lo que es la instalación en sí mismo. En el caso de media tensión se trabaja con lo que es la zona protegida, poniendo a tierra y en cortocircuito antes y después, ¿no? Entonces aseguras que el potencial que vas a trabajar es cero. Claro, por la duda que haya fallas mecánicas o fallas de cualquier tipo. Hay 5 reglas de oro que seguramente en algún momento las vamos a ver. Las vamos a ver. Él lo que dice es colocar acá, esta simbología que estoy poniendo acá también es la simbología de tierra. Una vez que se quiere trabajar sobre este interruptor es colocarlo a tierra para que también saber que no hay ningún tipo de circulación de corriente asociada. Hay dispositivos incluso que tienen todo integrado. Un interruptor y un seccionador a tierra en la misma operación, dependiendo de la posición en la que se encuentran. Y ahí los invito a un poco a ver catálogos de dispositivos de media tensión. No son muy extensos, porque tampoco tiene tanta variabilidad en los sistemas de media tensión, pero pueden empezar a mirarlo, chusmear un poco, y van a ver que los mismos interruptores tienen, y lo dice interruptor con un seccionador a tierra, como haciendo mucho hincapié de que son varios dispositivos integrados en la misma cadena cinemática, como se dice. Bien, volvamos. ¿Puedo volver a la parte de interruptores o hay alguna consulta más sobre esto? Igual continuar sobre interruptores, porque en definitiva es eso. Vayamos a la selección.
para elegir un interruptor, naturalmente es importantísimo saber la tensión nominal del sistema que vamos a operar, la corriente nominal, ¿sí? Y acá ya hay una gran diferenciación con respecto de los seccionadores, ¿sí? La última corriente de cortocircuito, intensidad de cortocircuito que el dispositivo va a poder abrir, esto ya es a los fines, digamos, no destructivos, pero sí estamos hablando de la efectividad del dispositivo a abrir una falla. O sea, por arriba de corrientes de cortocircuito, en corrientes de cortocircuito superiores a la ICU, que se indica en los catálogos y en los productos en sí mismo, no hay garantía de que los contactos se abran. No hay garantía del fabricante, a eso me refiero. Después tenemos la intensidad de cortocircuito de servicio, que nos dice, o sea, más allá de lo que uno puede abrir como en última instancia, cuál es el cortocircuito que uno podría estar abriendo hasta 7 veces, que es la vida útil esperable de un dispositivo de estas características. Es como decirlo de alguna forma, es la corriente máxima que uno podría interrumpir en fallas estudiadas, ¿sí? Después está la corriente asignada admisible de corta duración. El cortocircuito se trata de despejar en un tiempo asociado a las protecciones, pero si todo falla, hay una corriente, hay una energía máxima que tendría que despejar el interruptor. Normalmente eso se expresa en un segundo, que es un tiempo bastante largo para lo que son protecciones, como la corriente que tendrían que soportar los contactos del interruptor sin destruirse en forma integral. Bien, o sea, estamos hablando de todos términos que hacen a la integridad del dispositivo en sí mismo. Y la última que se indica ahí, que es la corriente asignada a pico, esto tiene que ver con el ciclo en el momento que se hace, o sea, se produce el cortocircuito. Recuerden que la tensión alterna tiene mínimos, tiene máximos, tiene valores cero en forma instantánea, y si se produce un cortocircuito en uno de los valores máximos, la intensidad de cortocircuito va a ser máxima o sea, la que tendría que resistir el dispositivo. Pero, o sea, es importante saber cuál es esa corriente pico que podría el dispositivo soportar, ya que nos habla también de la integridad de sus contactos. Normalmente es 2 veces y media alguna de las corrientes que se mencionaron antes, porque las anteriores son corrientes efectivas y esta es corriente pico. Bien, pasemos a algunas características de selección. Esto ya acá sí estamos en consideraciones similares al seccionador: cantidad de polos, máxima corriente o capacidad de corriente de los mismos, Basic Isolation Level, que es la aislación de los contactos en sí mismo. Esto tal vez lo van a ver un poco más en dispositivos de media y alta tensión. La vida útil en ciclos mecánicos, en condiciones normales de operación. Los tiempos de apertura y cierre, esto también es un dato esto es un dato importante cuando uno empieza a analizar la efectividad del despeje de las fallas. O sea, ustedes piensen que todavía estamos hablando del dispositivo y cómo abre y cómo cierra, pero normalmente asociado al interruptor puede estar embebida la protección, o sea, puede ser parte integral la protección, o puede ser una protección en formato externo, ¿sí? O sea, puede la protección ser un sensor que mide la sobrecorriente o el cortocircuito y le da una orden al interruptor para abrirse. Desde que el sensor mide esa corriente, la procesa la protección y le manda señal al interruptor, y el interruptor efectivamente genera el ciclo de apertura. Bueno, hay un tiempo, y ese tiempo es tiempo que la instalación tiene que soportar una falla. Así que tengan en cuenta que estos tiempos de apertura y cierre se analizan justamente por eso.
Después está la frecuencia de operación en frecuencia y cómo es la operación en corriente continua, porque incluso los mismos dispositivos pueden ser utilizados en sistemas de corriente continua. Y acá lo importante que es el método de extinción del arco eléctrico. Yo les mencionaba antes que la forma que tiene el interruptor de poder despejar la falla, de poder despejar ese efecto arco eléctrico dentro de sus límites, es mediante un medio para extinguir ese propio arco que se genera. ¿Sí? Ya vamos a mirar un poco esto. Acá hay algo importante para identificar. Cuando ustedes encuentren cualquier interruptor en algún catálogo, van a ver que cada interruptor tiene asociada una curva característica de protección. Esto está más pensado para los dispositivos de baja tensión, donde normalmente las protecciones están integradas. Digo normalmente porque puede llegar a haber un caso en el que no lo estén. Son los menos, pero hay posibilidades también de eso. Y la curva esa de protección, ahí está, esto está expresado en un gráfico de corriente en función del tiempo. Y van a ver que por debajo de esa curva, en lo que no está rayado, digámoslo así, es la zona de operación, ¿sí? Por arriba de la curva que está pintada de color negro, donde dice ahí, es la zona de producción. Corrientes o tiempos fuera de esa curva implican el disparo, la actuación del interruptor y el despeje de la falla. Quédense un poco con esta imagen que están viendo ahora. La clase próxima que vamos a conversar sobre el trabajo práctico, por ahí le damos un poco más de trascendencia a esto, porque ya vamos a hablar un poco de la selectividad de las protecciones y las vamos a poner en este tipo de gráficos. ¿Sí? Pero quiero que ya vayan visualizando cómo son este tipo de curvas. Apariencias, de las más variadas, ¿no? Interruptor se le puede llamar a los tres tipos de dispositivos que se ven ahí en pantalla. Los primeros son interruptores termomagnéticos, tal vez los más conocidos para ustedes, porque deben tener en su casa. Después ya vienen interruptores un poquito más grandes, llamados interruptores de caja moldeada o interruptores compactos, ¿sí? Con digamos, una gama que va a corrientes nominales un poco más elevadas y a corrientes de cortocircuito mayores. Y ya los que están más abajo, los que son más cúbicos, interruptores de bastidor abierto en aire o interruptores abiertos en aire. Digamos, la nomenclatura depende un poco del fabricante, pero es un bastidor mucho más grande que el interruptor compacto que vimos ahí. ¿Qué los va a diferenciar a todos estos? Porque en definitiva son todos interruptores, ¿sí? Es cuestiones, digamos, técnicas de corriente nominal y corriente de cortocircuito. A medida que va subiendo la corriente nominal del circuito interrumpir, los interruptores van creciendo en volumen. Y lo mismo pasa con el cortocircuito. A medida que el cortocircuito es cada vez mayor, naturalmente va a subir la corriente nominal, pero bueno, el efecto hace que el dispositivo sea cada vez más grande. Acá ya hay interruptores de otras características de media tensión. El primero que está acá es un interruptor en vacío de media tensión. Este también que ven acá es un interruptor en vacío. Vean que no se ven los polos, en ningún caso se ven los polos. Perdón que vuelva para atrás, en ningún lugar podemos ver los polos. Lo único que podemos ver es una maneta que dice posición abierto, posición cerrado si va hacia arriba. En estos casos tiene una posición de test. Acá viene con algunas indicaciones, pero básicamente no se pueden ver los contactos a ver si están efectivamente abiertos o no. Lo mismo pasa con este tipo de interruptores, ¿no? Acá el interruptor de vacío no se ven los contactos, solo se ven los terminales. Este que está acá es en hexafluoruro de azufre, es otro medio aislante y de extinción del arco. Tampoco se puede ver mucho. Y este interruptor que ven acá, que es más de maniobra aérea, naturalmente no se pueden ver el estado de los contactos, solo quedan los terminales de conexión, ¿sí? ¿Por qué refuerzo esto? Por un poco lo que hablábamos antes, el corte efectivo o la visualización del corte, la apertura de los contactos en los interruptores no es posible ver directamente, ¿bien? Y cuando hoy no lo vamos a ver, lo vamos a dejar planteado, ¿sí? Que es interruptores de alta tensión. Esos palos que ven ahí, verticales,
el interruptor es básicamente eso. Y ahí, bueno, el método de extinción es también hexafluoruro de azufre, es un gas aislante que acá se va a utilizar también para extinguir los efectos del arco eléctrico. Hay una clase que tenemos reservada, un par de clases más adelante, que es para equipos de playa, así que ya lo vamos a conversar un poquito más. Cuando digo equipos de playa, digo este tipo de dispositivos de alta tensión. No sé si alguien quiere decir... Mercedes, vos querías mencionar algo. No. Iba a hacer la misma aclaración de los de playas. Playa se llama a la zona de alta tensión. Y para que vean que también hay soluciones un poco más compactas, con unas comillas gigantes, para alta tensión, esos son interruptores. En realidad es todo un tablero en gas con atmósfera controlada, que también lo vamos a ver cuando hablemos sobre protecciones de alta tensión, ¿sí? Pero bueno, ¿qué quiero dejar de concepto acá? Que básicamente acá la posición de los contactos, si está abierto o no está cerrado, no se puede ver, ¿sí? Pero lo que sí tienen estos interruptores es la posibilidad de abrir el estadio de falla, corriente nominal y y establecer la corriente nominal. Vayamos un poco a la simbología. Según IEC, es como yo les había hecho en ese pequeño esquema y con esa pequeña crucecita. Si tiene unas flechitas, que significa que es automático. Nada, pero esto es un poco detalles para que se lo lleven y cuando vean en algún plano este tipo de simbología sepan qué tipo de dispositivos estamos hablando. Puede ver, hay otras formas más, los sistemas americanos incluso tienen otras formas más. Los estándares yankees siempre son un poco más distintos en lo que es simbología y cómo representan los componentes, pero básicamente son los mismos que los que utilizamos en los estándares IEC y en forma global. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Antes de que pase al fusible, ¿o alguna consulta más sobre los interruptores? Ya vamos a ondear igual incluso en las protecciones y demás, pero... ¿Seguimos adelante? Sí, no, consulta. ¿Qué se usa acá en Argentina, digamos? ¿IEC o IRAM? ¿O hay alguna? La norma IRAM es una norma naturalmente nuestra que dice cómo nosotros identificamos los distintos componentes y cómo hacemos las cosas acá en Argentina. Tanto la norma IRAM como muchos otros estándares locales, incluso la norma de la EA, esa que les dejamos ahí, están basadas en los estándares de la IEC. Argentina es un país que copió mucho ese tipo de formato de instalación eléctrica, el de la IEC. De hecho, si alguno de ustedes pudiese tener acceso a los estándares IEC, les cuento que la EA, que es la 364, que era nuestro estándar de instalaciones eléctricas, está totalmente, les diría que en un 90% copiado de la IS 364, que es de instalaciones eléctricas. Nosotros tomamos ese formato. La realidad es que los estándares americanos, ANSI y UL, están un poco confinados en Estados Unidos. Las normas canadienses son copia del estándar americano. Los mexicanos toman algunas cosas, tienen estándares propios, pero nosotros desde Argentina, somos, les diría, 90% estándar IEC y un 10% de desviación local. ¿Por qué se hace esto? Y también porque si no, los dispositivos serían muy unificados por país y digamos, producirlos sería cada vez más difícil porque habría que especializar en función de la locación donde uno esté. Les repito, hay particularidades, pero nos movemos casi todos dentro de los mismos estándares. ¿Bien? Gracias. ¿Seguimos con los fusibles? Bien, el fusible
es naturalmente también un dispositivo de protección en sí mismo, ¿sí? Como dice ahí, además de ser un dispositivo de maniobra, porque interrumpe en forma abrupta la corriente de sobrecarga, es un elemento de protección. El principio de funcionamiento es de efecto Joule, o sea, adentro del fusible hay unos hilos conductores que a medida que circula la corriente, si es la corriente nominal o es la corriente de límite, no pasa nada. Y si sobrepasa la corriente límite para la cual ha sido desarrollado, el fusible se quema y el circuito queda abierto. Por eso es un equipo de maniobra, porque en definitiva lo que hace es interrumpir, tiene la posibilidad de interrumpir la corriente nominal y la corriente de falla, ¿sí? Y tengan algo, digamos, en consideración muy importante, que el fusible en sí mismo es el dispositivo más rápido para despejar una falla. No hay dispositivo más rápido. No hay nada más rápido que estar censando el circuito dentro del mismo y poder despejar la falla en tiempos más rápidos que los que podría ser una protección. Recuerden lo que les mencionaba antes, ¿no? Que el interruptor, para el interruptor se indicaba el tiempo de actuación y estaba el censado y demás. Todo ese tiempo es tiempo que la falla circula por la instalación y va deteriorando el resto de los componentes. A cambio, acá el fusible es, en cuanto se detecta la falla, se interrumpe el circuito porque naturalmente se quema el elemento conductor y se interrumpe directamente la energía que estaba siendo cedida a la instalación. Bien, entonces tengan esa referencia, que siempre el fusible es el elemento más rápido para despejar una falla. ¿Cuál es el problema? Es de simple uso, ¿sí? Una vez que se quema el fusible, hay que reemplazarlo. ¿Ok? Para su selección, necesitamos naturalmente la tensión nominal, ¿sí? Porque las distancias entre los polos van a depender un poco de la tensión nominal. La corriente nominal que va a hacer circular en condiciones de utilización, o sea, no estamos hablando de falla. Después está la máxima corriente de cortocircuito que puede abrir, y acá hablamos también de los fines destructivos, o sea, más allá de que se quema unos filamentos que están adentro, si el cortocircuito es muy grande, lo que va a pasar es que el fusible va a estallar, que es algo que no es lo esperado. Lo esperado es que solamente despeje la falla. El tipo de aplicación, ¿sí? Ahora vamos a conversar un poquito más sobre el tipo de aplicación y el tamaño. Dependiendo la corriente nominal que va a circular, los fusibles tienen ciertos tamaños. La aplicación. La aplicación se designa con un par de letras para cualquier tipo de fusibles. La primera letra corresponde al propósito, si es un fusible de propósitos generales, o sea, para cualquier tipo de utilización, o si es un fusible de backup. Cuando hablamos de un fusible de backup, es que es un fusible que además va a proteger naturalmente el circuito, pero se espera que haya otro dispositivo que despeje o la misma falla o parte de las fallas que pueden ocurrir en un sistema. Cuando hablemos sobre motores y cuando avancemos un poquito más en el día de hoy y tal vez la clase próxima, piensen que los motores se protegen contra el cortocircuito interno, o sea, de sus componentes, de los bobinados y demás, y contra la sobrecarga. Lo que se espera es que el fusible, en este caso, proteja al motor contra el cortocircuito y que haya otro dispositivo que proteja al motor contra la sobrecarga. ¿Por qué? Básicamente porque el fusible es de simple utilización y se busca que haga una apertura en los casos del evento de cortocircuito. Si una sobrecarga, que es algo estadísticamente bastante habitual para la utilización de los motores, me hace salir de funcionamiento el sistema, y la verdad es que es poco práctico. Para eso se usan otro tipo de dispositivos. Bien, la segunda letra ya vamos a concretamente dónde se va a utilizar, ¿sí? Si la segunda letra es una G o una L, también es de aplicaciones generales, son fusibles de lo más convencionales posibles. Casi
cualquier fusible que encuentren van a ver que dice GG, a menos que sea una aplicación característica. M es para la protección de motores y equipos de conmutación con inductores. R o S es para la protección de semiconductores. Y acá tómense en algún momento el trabajo de ver algún sistema con semiconductores, con electrónica, van a ver que siempre hay un fusible. O sea, más allá de que haya un interruptor en algún lado, hay un fusible, porque el fusible es, les repito, es el más rápido y para proteger semiconductores es lo que más se utiliza. Algunos fusibles medios dedicados para lo que es transformadores, aplicaciones mineras, porque tienen que actuar un poco más rápido por si hay escapes de gases. Protección de cables con y sin retardo de tiempo, ahí está DIN. Y la última, protecciones fotovoltaicas, también son fusibles medios dedicados. O sea, si encuentran catálogos de dispositivos para aplicaciones fotovoltaicas, van a ver que tienen un juego de fusibles distintos. Y si no lo tienen, aclaran, o sea, el mismo manual aclara, dice, para esta aplicación hay que usar estos de usos generales. Muchas veces lo que se hace es, en vez de generar productos dedicados, es jugar un poco con las curvas de funcionamiento de los fusibles para adaptarlos a las necesidades. A veces se puede, otras veces no se puede. Bien. Y llegamos a las curvas. ¿Ok? La curva de funcionamiento, de actuación del fusible tiene esa apariencia. Otra vez estamos en curvas expresadas en corriente versus el tiempo. Y lo que nos dicen es, básicamente son curvas, no lo dije antes, pero son gráficos de formato logarítmico. En el eje de abscisas ustedes van a ver que se parte desde 10 a la 0, o sea, desde 1, una vez la corriente nominal, hasta múltiplos de la corriente nominal. O está expresado en múltiplos de la corriente nominal o directamente en ampere. ¿Sí? Creo que está ahí, dicen ampere, así que está básicamente expresado en corriente nominal. Pero podrían encontrarlo lo mismo en múltiplos de la corriente nominal. Si la corriente nominal es 5 amperes, 1 es 5 amperes y 10 son 50 amperes. ¿Se entiende eso, no? Y después, bueno, misma escala logarítmica, pero con el tiempo. Acá el funcionamiento es el mismo. Por debajo de esta curva, es decir, toda esta zona, y estoy tomando el caso de la curva del de 2 amperes, toda esta zona sería la zona de operación. Ahora, si tenemos una falla de 9 veces la corriente nominal, sostenida durante unos pocos milisegundos, el fusible va a actuar. Bien, así es como se debería leer. 5 veces la corriente nominal, o 5 amperes, a los 5 segundos debería actuar este fusible. ¿Sí? Así es como funcionan. Esta tabla, entonces, ¿es la corriente o es IP por veces nominales? No, acá dice, esta está expresada en ampere. Pero podría haber sido en veces la corriente nominal, ¿eh? Lo digo porque pueden encontrar de los dos tipos de curva. Sí, sí. Ok. Bien, pero el concepto es el mismo. O sea, ya sea o múltiplos de la corriente nominal o valores de corriente como está indicado ahí, el concepto es el mismo, ¿sí? O sea, si se supera cierto valor de corriente, tal valor de corriente en función de tanto tiempo, el fusible actúa, o en el caso de las protecciones actúan. Bien. ¿Ok? Bien. Seguimos. Otra curva muy característica de los fusibles es la corriente, la energía que transmiten a la instalación. ¿Sí? Les hablaba que el fusible es el dispositivo más rápido para despejar una falla. ¿Sí? Pero para despejarla, naturalmente, la corriente falla tiene que circular y finalmente quemar los filamentos que tiene dentro. Entonces, esto que ven acá, esta curva que ven acá, se entra con la corriente de cortocircuito que se tiene en un momento, por ejemplo, 20 kA, se busca el fusible que corresponda, supongamos un fusible de 100 amperes, y se ve
la corriente de cortocircuito que de alguna forma traslada al resto de la instalación. Y si se fijan, o sea, aguas abajo del fusible, vamos a encontrar que la corriente de cortocircuito que se traslada al resto de la instalación es bajísima, comparada con lo que empezamos, es menos de la mitad. ¿Sí? Eso se puede apreciar. Estamos, ¿no? Hola. O sea que va aumentando, digamos, a medida que... ¿Cómo es? Usted había mencionado que va a hacer un efecto como de bola de nieve, algo así. No, al revés. O sea, lo que hace el fusible es... No, pero digo el cortocircuito. No entendí el concepto de bola de nieve al que te referías. No, Digamos, porque dice aumentando. No, o sea, a medida que va dañando la instalación, eso, la corriente aumenta. la corriente de cortocircuito no tiende a Sí. aumentar. O sea, es Ah, la que se calcula y es la que se traslada al sistema. Bien, lo que hace el fusible es ser el dispositivo más rápido mm, para que la energía que se traslada al sistema sea la menor posible. sí, Entonces, naturalmente esto es en función del tiempo, ¿sí? No es tan instantáneo, porque la realidad no es instantánea. Entonces, si tenemos una corriente de cortocircuito de falla de 20 kA y tenemos un fusible, yo puse mal ahí, es el fusible de 80, si tenemos un fusible de 80 A, lo que va a pasar es que por debajo de ese fusible, lo que va a percibir el resto de la instalación es como si fuese un cortocircuito de 8 kA. Eso tiene que ver con la velocidad con la que actúa el fusible en sí mismo. A ver, el interruptor no tiene esta curva, porque el interruptor traslada el cortocircuito en forma integral y después actúa en función del tiempo. O sea, no van a encontrar estas curvas que se llaman curvas de limitación en interruptores. Bien. ¿Se entendió ahí? ¿Un poco más? un poco más, sí, sí, Bueno, gracias. ok. Pasemos a las apariencias de los fusibles. Desde los más simples, que están en la parte superior, los dos primeros, empezando desde la izquierda, son fusibles tipo cartucho, que van en una tabaquera. El último, que es de la parte superior, son los que se llamaban tapones. Si a alguno le quedó, espero que a ninguno le haya quedado en su casa este tipo de fusibles. Los fusibles tipo diacet, ese formato es tipo diacet, eran los llamados tapones. Y después ya estamos... Todavía hay algunas cajas de toma en las distribuidoras que tienen diacet. Lamentablemente esto es así. Digo lamentablemente porque estos son fusibles que no eran, por el formato que tienen, no son muy confiables. ¿Sí? Es mucho más confiable un fusible tipo NH como los que están abajo, en la parte inferior, en la parte izquierda. Ese formato es mucho más confiable para ver no solo el estadio de la falla, sino que también cómo está conectado. ¿Sí? Se puede evidenciar mejor el contacto que hace el fusible con la base que lo soporta. Y después, hacia el lado derecho, en la parte inferior, es un fusible de media tensión, tiene la misma apariencia que los más pequeños, pero es un fusible que por ahí mide 50 centímetros de largo, más o menos. O sea, es algo bastante grande, es un fusible bastante grande. Y es de media tensión. También el hecho de que sea tan extenso obedece a las distancias de aislación que se tienen para media tensión. ¿Sí? Algunas aplicaciones más, ahí ya el fusible puesto en algún dispositivo. La primera imagen de la izquierda son los buzones de distribución. En la ciudad de Buenos Aires es lo que tenemos para distribuir en baja tensión. Son seccionadores verticales, ¿sí? Que tienen asociado el fusible y se abren solamente cuando el fusible se quema.
Los otros, Las regletas, ¿no? no son las regletas, ¿eh? Estoy hablando del seccionador vertical, Ah, sí, sí, ahí lo vi, sí. el que está acá. Bien, esto es un seccionador vertical. Acá están las conexiones a los cables. En condiciones normales esto está enterrado. Los van a ver así en la calle. Más o menos esta altura, vamos a aproximar porque no me la acuerdo. Es más o menos 1,5 metros. Y la operación se hace con estos seccionadores. Acá están, justamente es un seccionador tripolar vinculado, o sea, acá se ve una guía para poder hacer la apertura de los 3 polos al mismo tiempo. Desde acá se sale con los cables y la toma de energía está sobre estas barras que están acá. Bien, y los fusibles están acá adentro. Acá hay 3 fusibles tipo NH. Qué feo que se me quedó eso. 3 fusibles NH. Bien, acá están los repuestos. Después tenemos estos fusibles que ya son más de media tensión, fusible y seccionador asociado. Este fusible, muy utilizado en líneas aéreas, se monta en el poste, cable de un lado, cable del otro lado. ¿Sí? El elemento conductor es todo esto y el elemento conductor acá es todo esto. Si este fusible se quema, acá tiene un pestillo que empuja. Al empujar desliza sobre esto y queda colgando abierto. Acá Estos son los Kearney. los Kearney, exactamente. En distribuciones aéreas de media tensión los van a encontrar de esa forma. Y tiene casualmente esto que está acá, y viene bien la aclaración. Esto es para colocar un dispositivo que se llama pértiga, que es como si fuese un gancho, para poder cerrarlos en forma efectiva. ¿Sí? O sea, no es que alguien va con la mano y lo cierra, sino que se cierra con esta pértiga, que es un palo de accionamiento de media tensión totalmente aislado para las necesidades de este circuito. Y lo que se ve acá es lo mismo, pero para tal vez un tablero de media tensión. Acá el corte, digamos, el disparo es solamente visible. No es que se abre el seccionador por sí solo, sino que, bueno, el fusible cuando se quema queda abierto, pero en esa posición. No hay elementos móviles, eso es lo que le quiero decir. No es como acá que está este elemento móvil. Simbologías, acá no hay mucho que aportar, más que las simbologías tanto de la IEC como de IRAM, y algo de ANSI, si encuentran en algún plan. A mí, yo cuando estaba recién empezando, me tocaba a veces revisar planos ANSI y encontraba esto que estaba acá y digo, ¿por qué dibujaron esto acá? Porque era la misma línea del circuito que, digamos, tenía estas dos, esta imagen sinusoidal, digámoslo así. Y bueno, investigando encontré que eran los fusibles. Me quedó acá interruptor. No le presten atención a esto que dice interruptor, fusibles. Bien. ¿Alguna consulta sobre fusibles antes de que avancemos? Como muy evidente, ¿no? Cómo funcionan. Pasemos a los contactores entonces. Los contactores son dispositivos también electromagnéticos diseñados para realizar una alta cantidad de operaciones de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Abro un paréntesis un poco sobre los seccionadores y sobre los interruptores. Tanto los seccionadores como los interruptores tienen una cantidad de operaciones mecánicas límite que pueden usar. Y andan en el entorno a los miles, no sé, 5.000 maniobras, 8.000 maniobras, en condiciones normales, en corrientes nominales y demás. Si un interruptor tiene que despejar una falla, tal vez la cantidad máxima son 7 maniobras, ¿no? por indicarlo. El contactor es un dispositivo que está pensado para no limitarse en esa cantidad de operaciones en corriente nominal. O sea, se podría ir a órdenes de los millones de maniobras
en condiciones efectivas, ¿sí? O tal vez si lo comparamos un contactor de la misma corriente versus un interruptor de la misma corriente, el interruptor permite 7000 operaciones, el contactor permite 4 o 5 millones de operaciones. ¿Dónde se usan? Y piensen, elementos que requieren alta conmutación. La marcha y paradas de un motor se hace a través del contactor. Porque normalmente la operación del motor, la energización del motor, está muy atada a algún proceso. ¿Sí? Supongan un proceso, la bomba. La bomba que tienen en su casa, todos los días se prende y todos los días se apaga. Si tenemos que contar, en condiciones normales tal vez se opere una vez por día, pero supónganse que marcha y para más de una vez por día. Si empiezan a sumar la cantidad de operaciones que puede llegar a tener ese motor, con un interruptor no la podríamos soportar en el corto plazo. Es por eso que se utilizan este tipo de componentes. Entonces es un elemento puramente de maniobra que en algunas consideraciones puede abrir alguna sobrecarga si está asociado a algún otro componente. Por sí solo no. O tiene que estar asociado a algún otro componente. Y menciona que los mismos poseen una posición de reposo, totalmente desconectados, y su operación no es manual, sino que es mediante un impulso eléctrico. Se le inyecta una corriente a un circuito secundario y ese circuito secundario hace la vinculación del circuito principal. Esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ver en un pequeño diagrama. Y ahí hay la mención final, que es que permiten operar circuitos eléctricos desde corrientes inferiores a la nominal hasta la sobrecarga. El tope máximo es la sobrecarga. Es decir, desde el 85% de la tensión nominal hasta el 110, o sea, un 10% de sobrecarga sobre la corriente nominal. Y acá se evidencia un poco cómo funciona este dispositivo. Tiene un electroimán que, si uno excita la bobina de ese electroimán, se desplazan los contactos principales. Si se desplazan los contactos principales, se establece la corriente nominal en el circuito. Bien, puede tener un circuito auxiliar, contactos asociados, todos solidarios sobre el mismo eje de accionamiento, que se usan para, no sé, indicar que el circuito está cerrado, alimentar algún otro tipo de componentes, dar alguna señal de que el contactor se cerró y hacer que el circuito de proceso funcione de otra forma. O sea, además de ser lo que les quiero decir es que además de ser un elemento de maniobra per se, también es un elemento que se usa mucho en la automatización de un proceso. Bueno, acá hay un poco más de cómo funciona, no mucho más que eso. Para su selección, tensión nominal, corriente nominal, naturalmente. Tipo de aplicación, ahora vamos a ver el apartado del tipo de aplicación. Cantidad máxima de maniobras, según el tipo de aplicación. Tensión del circuito auxiliar, o sea, vuelvo un segundo. Cantidad máxima de operaciones según la aplicación que se requieren, ¿no? O sea, supongamos que queremos energizar un motor y necesitamos 3 millones de operaciones. Bueno, ese es un dato de entrada para elegir el contactor. Después, la tensión del circuito auxiliar, el circuito de energización para el electroimán que va a cerrar los contactos, y las condiciones atmosféricas. Esto es importante porque, al menos en baja tensión, los contactores son todos aislados en aire, los contactos están aislados en aire, y la densidad del aire, dependiendo de donde uno se encuentre, hace que la cantidad de maniobras y la tensión de utilización del contactor varía. Si no es lo mismo operar el mismo contactor acá en Buenos Aires, que estamos a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, que operarlo en, no sé, cerca de la cordillera, que estamos a 3000 o 2500 metros sobre el nivel del mar, ni hablar mucho más otras regiones del planeta. Aplicaciones. Hay aplicaciones tanto en corriente alterna como en corriente continua. Estas 4 que se ven en imagen son las más usadas
Tenemos algunas más que están acá incluso en la presentación, pero las más usadas son estas 4. La primera es para accionar elementos totalmente, les diría casi 100% resistivos, calefacción, iluminación y demás. AC2 es para algunos motores que tienen una característica de conformación llamados motores ay, se me fue. Está ahí, ¿no? De rotor bobinado. Ahí está. Se me había dado el nombre por un momento. Donde la corriente de arranque es un poco más controlada. Y ya después estamos en las categorías AC3 y AC4. AC3 es para motores asincrónicos trifásicos con arranque totalmente directo. Y AC4 es con inversión, lo mismo pero con inversión de marcha. ¿Por qué esta categorización? Es porque en los casos de AC3 y AC4, la corriente de arranque de esos motores ronda entre las 5 a las 7 veces la corriente nominal del motor. Entonces el contactor tiene que tener la capacidad en sus contactos para poder establecer esa corriente que es 5 a 7 veces la nominal que se indica. Normalmente en los catálogos, ustedes van a ver que los catálogos están todos identificados sobre esta categoría. Si uno quisiera tener esta categoría, bueno, la cantidad de operaciones va a aumentar. Si nos vamos de esta categoría a esta, la cantidad de operaciones que permite hacer el contactor es menor. ¿Sí? A medida que sube este valor, este último valor, AC es por corriente alterna, el último número es por la característica de aplicación. A medida que sube este número, son más nocivas para el contactor las aplicaciones. Pero si uno agarra, les repito, si uno agarra cualquier tipo de catálogo de contactores, va a ver que dice corriente nominal en categoría AC3, que es corriente alterna, motores, accionamiento de motores. Les hablaba de algunas aplicaciones que tal vez son un poco menos frecuentes. Categoría 5 para lámparas de descarga. Este tipo de lámparas tienen alto contenido inductivo, por eso aparecen acá. Les repito, o sea, los circuitos inductivos generan unas sobrecorrientes en el momento del accionamiento muy elevadas y por ahí superan esas 5 a 7 veces la corriente nominal que mencionábamos antes. Para transformadores, para capacitores, hay contactores dedicados para capacitores. Estos tienen resistencias para la inserción del capacitor, para que el capacitor no produzca una sobretensión en los contactos y dañe la aislación del contactor. Y después, bueno, algunas aplicaciones que son más de nicho, o domésticas, motores hogareños, compresores, algunas características especiales y demás. Y así como están las aplicaciones de corriente alterna, tenemos las aplicaciones de corriente continua, ¿sí? La primera, DC1, es totalmente resistiva, o sea, estos movimientos de cargas de resistores, básicamente. No hay ningún tipo de motor ni nada por el estilo. Y ya a partir de la 3, 5 y 6 están distintos tipos de motores o circuitos de alto contenido inductivo. Bien, estos dos motores que están acá, llévense el nombre, motor shunt, ¿sí? Lo vamos a conversar cuando hablemos sobre motores. Y las curvas, cuando uno agarra un catálogo de contactores, va a ver que tiene este tipo de representaciones dentro de los límites, más allá de los datos y características y bla, bla, bla. Estas son las curvas características de los contactores. En este caso, no es una curva en función del tiempo, lo que significa que ya nos dice que no es un elemento de protección en sí mismo, es un elemento de operación. Digo esto porque cuando vayan al trabajo práctico y quieran identificar el contactor en las curvas de protección, no van a poder hacerlo, porque no es un elemento de protección, sino que es de maniobra. ¿Y cómo se entran estas curvas? Esto que está acá es el modelo del contactor AF09. Si uno entra con la corriente nominal AF09, llega hasta acá. No, a propósito no voy a hacer el mismo. Y nos da que va
va a actuar, la F09 en 13,5 amperes va a tener algo más que 1.000.000 de operaciones permitidas. Y está en los requisitos, ¿sí? Propios de los sistemas, ver si este 1.000.000 de operaciones es aceptado o no. ¿Sí? En muchos casos se pide mínimo 3 millones de operaciones, ciclos de operaciones. Cuando se habla de ciclo es conexión y desconexión, eso es un ciclo. Entonces, tal vez este contactor no funcione y haya que irse a este, ¿no? Y no por una cuestión de corriente nominal, porque acá vemos que la corriente nominal la puede manejar, sino que nos vamos más arriba por una cuestión de la cantidad de operaciones que se requieren para el sistema. ¿Se entendió eso? ¿Están, no? ¿Todavía? Sí, sí. Ok. Sí. Ahí no hay que multiplicar por la corriente nominal, ¿no? No, acá ya está indicado con la corriente que corresponda. Porque esta es la corriente del circuito, básicamente. Dice breaking current es la corriente que tendría que establecer el contactor. O sea, si la carga es de 13,5 amperes, como dice acá, o de 10 amperes, ya sabemos que para estos 10 amperes de carga, los distintos contactores van a tener distinta performance. Acá 2 millones de ciclos, acá un poco más de 3, acá un poco más de 5 y un poco más, casi 6. 6 millones de operaciones, de ciclos de operaciones. ¿Sí? Sí, gracias. Apariencia de los contactores. Estos contactores que están acá son de baja tensión, totalmente encapsulados, los contactos no se aprecian, esto también es algo para decir de los contactores, no se aprecian el estado de los contactos. Estos que están acá, esto que está acá es un contactor también de baja tensión, parece una antigüedad, pero estas cosas existen. Esto que está acá es para extinguir el arco que se puede producir en el momento del cierre de los contactos. Y ya lo que están acá son contactores de media tensión, ¿sí? Estos son contactores en vacío, la cápsula está acá. Y esto es un contactor en hexafluoruro de azufre también. O sea, no se evidencia nada. Tenemos que recurrir a contactos auxiliares para identificar en qué posición están los contactos. O verificaciones de tensión. Y la simbología que van a encontrar, IEC usa esta simbología. Esta parte es para identificar el circuito de cierre de los contactos, ¿sí? El circuito auxiliar. Y esto que está acá, estos que están acá, un poco más del 1 al 6, son los contactos principales. Esto que está acá es un contacto normal abierto de auxiliar. O sea, este contacto no maneja la corriente nominal del contactor, sino que maneja una corriente de servicio, digámoslo así. Unos pocos amperes para, no sé, colocar un indicador luminoso y avisar que el contactor está cerrado. En los esquemas ANSI, en algunos casos solamente se indica esto que es la bobina del contactor de una o de la otra forma, pero básicamente el concepto es el mismo. En algún punto hay que identificar los contactos y esta es la forma de hacerlos. Bien, hasta esta parte, ¿hay alguna consulta? ¿Tienen alguna duda que haya quedado? Hablamos de los 4 elementos de operación que tienen las instalaciones eléctricas. Si no hay ninguna duda, pasamos a las protecciones ya directamente, que es aplicar todos estos 4 componentes que conversamos a distintas combinaciones de dispositivos. Si no hay mayores dudas, vamos a pasar a esto. Como protección, se dice que las instalaciones eléctricas deben ser protegidas contra los accidentes que pueden sobrevenir y persistir en distintas condiciones sin que haya accidentes. O sea, básicamente lo que busca la protección es
limitar el daño material y a las personas que se producen en las instalaciones eléctricas cuando ocurre un estadio de falla. La verdad que las fallas uno las quiere evitar a toda costa, pero ocurren, existen deterioros de material. Ya hablamos de los orígenes, pero básicamente digamos, las fallas existen y hay que tenerlas en consideración, y es por eso que aparecen este tipo de las protecciones. ¿Qué es lo que buscamos para mitigar esos efectos, básicamente? Sobre protecciones de baja tensión, vamos a hablar sobre estas 6 que están acá. La primera es el interruptor termomagnético, luego vamos a hablar sobre los interruptores automáticos, el interruptor de corriente de fuga a tierra, también llamado interruptor diferencial o en la jerga disyuntor, el relé de sobrecarga y la coordinación de protecciones motores, que es un poco asociados, la protección contra sobrecorrientes y la protección de arco eléctrico. Bien. No creo que nos dé para hablar de todo esto hoy, pero ya dejamos planteadas los distintos tipos de protecciones que vamos a conversar. Empezando por el primero, el interruptor termomagnético ofrece protección, como su nombre lo indica, protección térmica y protección magnética. La protección térmica es contra la sobrecarga, la protección magnética es contra el cortocircuito. Ya el nombre interruptor nos dice que es un dispositivo que tiene la posibilidad de establecer la corriente nominal, abrir la corriente nominal y abrir la corriente de falla de cortocircuito. ¿Ok? Y lo que se ve ahí en pantalla es un dibujo de cómo es un poco la construcción simple de este dispositivo. Para lo que sería la falla de sobrecarga, hay un elemento bimetálico, dos materiales de distintas dilatación lineal, que al circular la corriente generan una deflexión de un material sobre el otro y accionan un elemento mecánico para abrir los contactos del interruptor. En el caso de la protección magnética es un circuito inductivo, es un pequeño bobinado que cuando circula una corriente de las de falla, toma un material, genera un campo magnético tal que hace desplazar un pistón, y ese pistón mueve los contactos del interruptor propiamente dicho. Todo eso que dije así un poco al aire se ve acá. La clase, como les decía, la clase próxima les llevo uno para que lo vean en la realidad, pero básicamente este es un corte transversal de un interruptor termomagnético. Los cables se conectan acá, ¿sí? Las flechas no es que la corriente entra por los dos lados, sino que supongamos que la corriente entra por este lado. Estos son los puntos de conexión. La corriente circula por acá. Llega a esta primera parte, que es el elemento bimetálico. Les decía, son dos materiales de distintas dilataciones lineales, juntos uno al lado del otro. Si un material dilata linealmente más que el otro, lo que se va a generar es una deflexión. En este caso lo que se espera es una deflexión vertical, perdón, hacia abajo, y mueve este eje mecánico y abre el interruptor. Sigamos con la circulación de corriente. La corriente circula por acá, viene a este solenoide y sale por acá. Este solenoide, este bobinado que están acá es el circuito de apertura frente al cortocircuito. Les decía, si se genera una corriente bastante excesiva, este solenoide que está acá genera un campo magnético, mueve este pistón que está acá y acciona el interruptor. Y acá hay algo interesante para observar, que es parte de lo que les mencionaba antes sobre lo que sería un interruptor. Para poder tener la categoría de interruptor, por decirlo de alguna forma, o el título de interruptor, tiene que tener un medio para extinguir el arco eléctrico que se genera cuando circula la corriente excesiva entre los contactos. Entonces, este equipo abre este punto, y al abrirlo acá se va a generar un evento de arco.
¿sí? Acá hay unas láminas metálicas que lo que van a hacer es atraer magnéticamente este arco que está acá, y el arco va a tratar de circular a través de ellas. Al tratar circular a través de ellas, le imponen una resistencia que hace que se elimine la conducción a través de sí mismo. Esto que se ve acá, esta cámara de extinción que se evidencia acá, es también llamada de soplado magnético, para extinguir la falla que se genera dentro de los límites del interruptor. Entonces, recapitulando sobre el nombre, que sea interruptor significa que va a tener la posibilidad de abrir, conducir y establecer la corriente nominal, y además puede abrir el estadio de falla de cortocircuito. La forma que tiene para hacerlo es mediante esta cámara de extinción del arco eléctrico, y además el nombre continúa y dice termo. La parte térmica es para la parte de la protección contra sobrecarga, que eran estos materiales bimetálicos, y magnético, la parte que está acá, que era para limitar el efecto del cortocircuito. Vayamos a las curvas. Este tipo de dispositivos tienen estas curvas que se ven en pantalla. ¿Sí? Las van a encontrar en los catálogos. Acá fíjense que dice múltiplos de la corriente nominal, está en inglés, pero podría haber estado en valores de corriente nominal. Esta es para los fines de identificación. Según el tipo de aplicación, vamos a tener curvas llamadas curva B, C y D. Ahora vamos a ver de qué se trata, Z y K. Distintos tipos de aplicaciones. Estos son sintéticamente para decirlo, para aplicaciones de circuitos con cargas lineales, y estos para cargas alineales o de alto contenido electrónico. Si después revisamos, van a ver que las corrientes de actuaciones son un poco más rápidas. Y acá hay, ¿cómo se lee un poco esto? Si circula 2 veces la corriente nominal durante más de, digámoslo así, como 15 segundos, este interruptor debería actuar. Y ustedes van a ver que acá hay 2 curvas, ¿sí? Esto es porque entre estos 2 puntos hay una franja de incertidumbre en donde la protección debería actuar, también llamadas de curva fría y curva caliente del mismo dispositivo, que en función de las características en las que está operando va a actuar o no. Pero lo que se espera es que dentro de esta franja el dispositivo actúe. Y esa franja tiene estos límites que se ven acá, ¿sí? Acá I1, esta corriente que está acá, es 1,13 veces la corriente nominal, ¿sí? Recuerden que hasta 10 era casi sobrecarga. Y esto es 1,45 veces la corriente nominal, la segunda curva. Este 1,45 lo van a ver repetido porque se estima que esto es ese 45% sobre la corriente nominal, es la máxima corriente que podrían soportar los cables a un régimen así, no lo voy a decir permanente, pero permanente de falla. ¿Ok? Si vemos este tipo de curvas que están acá al lado, la corriente I1 es 1,05 veces la corriente nominal, o sea, muy cercana a la corriente nominal. Y la I2, la otra banda del mismo dispositivo, es 1,2 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir todo esto? Ni más ni menos que estas protecciones van a ser más sensibles para detectar una falla que estas que están acá. Pero estas obedecen a algunas aplicaciones que son muy, o sea, que una pequeña corriente de sobrecarga las puede deteriorar en forma irreversible. Y vamos a los tipos de curva, ¿sí? La curva B es para protección de generadores, de personas y grandes longitudes de cable, o sea, es bastante más rápida en forma de actuar que una curva, otro tipo de curvas. La curva C, que es de utilizaciones varias y generales, tal vez las más conocidas. Hoy si miran el tablero que tienen en su casa, seguramente tiene dispositivos con curva C. Y curva D es para protección de cables alimentados con receptores o cargas con fuertes picos de arranque,
que nos permitan retardar el efecto del disparo en función de la corriente de arranque o de inserción. Y después estaban estas últimas dos, que eran totalmente distintas, curva K para motores, transformadores y lámparas de descarga que tengan algunas particularidades en su corriente de arranque. No nos van a funcionar muy bien para motores asincrónicos, pero para motores que no tengan una corriente de cortocircuito muy elevada, andan muy bien. Y lo que sería la curva Z, que es para protección de semiconductores. Obviamente todo esto tiene un límite, el límite es la máxima corriente nominal que pueden operar estos dispositivos, que en algunas bibliografías los van a ver como interruptores tipo miniatura, porque no son de grandes prestaciones en corriente y en valores de cortocircuito. Cuando uno ve el frente de un interruptor termomagnético, naturalmente hay distintos tipos de identificaciones. Salió un poco borroso esto que está acá, pero vale la pena conversarlo. Normalmente se indica la máxima sección de cable que se pueden colocar en los bornes. Si no se indica acá en la parte superior, se indica en esta parte del lomo. Se dice, bueno, los bornes de conexión, los elementos de conexión no pueden ser mayores, para cables mayores de tantos milímetros cuadrados. Y sobre el frente tenemos estas indicaciones. La curva de desconexión, ¿sí? La curva siempre está indicada. La corriente nominal del circuito. La capacidad de cortocircuito máxima, acá son 4,5 kA o 4500 A. La clase de limitación, ahora vamos a conversar sobre eso. Tensión nominal y acá una aclaración que el paso que tiene, el ancho de este módulo, son 9 milímetros, que es un estándar de una norma alemana llamada DIN. ¿Sí? Este es el llamado paso DIN de los interruptores termomagnéticos. Y es un estándar de fabricación global. Todos los fabricantes construyen las termomagnéticas de la misma forma bajo estándares IEC. ¿Sí? Aclaro esto porque si encuentran una termomagnética americana de estándar ANSI, va a tener otro paso y otras dimensiones. Bien. Estamos, ¿no? ¿Profesor? Sí. ¿Esto es lo que llaman el Real DIN también? El Real DIN es sobre donde se montan estos interruptores. Va a estar bueno la clase próxima cuando lo vean físicamente, que el interruptor tiene una traba y tiene una muesca para que el dispositivo quede calzado sobre ese riel. Y si te acordás que podría llevar un pedazo de Real DIN para que se vea más evidente esto. Y ya lo estoy agarrando. Ok, bueno, ¿cómo sigue esto? Tal vez el dato menos conocido de lo que venimos conversando es esto de la clase de limitación. ¿Sí? Y la clase de limitación habla sobre, al igual que con el fusible, de la energía que termina pasando a la instalación. ¿Sí? Y cuando hablo de energía es corriente cuadrática en función del tiempo. O sea, básicamente lo que se hace es la integral de la corriente, tensión y tiempo para ver toda la energía que se traslada al resto de la instalación cuando se produce una falla. Entonces, en esos cuadros que están ahí, que son cuadros que se extraen de la norma y son consideraciones que tienen que cumplir los fabricantes, se dice que, o sea, en función de la corriente de cortocircuito que tenga el dispositivo, ahí está 3000 A, 4500, 6000 A, o sea, 6 kA, 4,5 kA, 3 kA o 10 kA, 10.000 A. Tenemos limitaciones sobre la energía que se traslada a la instalación. Y ustedes por ahí pensarán, ¿para qué nos sirve este dato? O sea, este dato, o sea, hoy ustedes están dimensionando cables sin tener en cuenta un poco las protecciones que van a estar asociadas a la instalación. Pero cuando uno
va un poco más profundo, y esto también es lo que hacen los elementos, los dispositivos de cálculo de las empresas y empresas y privados, digámoslo así, es verificar, además de la energía, además de la energía que van a soportar los cables en función del cortocircuito, cuál es un poco la realidad de lo que se traslada, para ver si se pueden mejorar las secciones o incluso ajustar las protecciones a algo más aterrado a la realidad. Bien, entonces lo que se ve ahí es, en función de la clase de limitación que tengan y el tipo de curva, ahí está tipo B y C, en esos cuadros, la energía de cortocircuito que se traslada al sistema. Repito, energía de cortocircuito es la corriente del cortocircuito al cuadrado por el tiempo. ¿Le suena a algún lado esto que estoy diciendo? No Sí, suena. ¿De dónde esto suena? puede reemplazar, puede ser el cálculo de cortocircuito, de la protección. No tanto, algo que ya vimos. Quiero que traten de conectar con algo que ya conversamos un par de clases atrás. Corriente al Y cuadrado, cuadrado por R, que es la potencia. corriente al cuadrado por el tiempo. No suena en ningún lado esto. El efecto Joule, Tampoco. ¿no? Sí, bueno, en definitiva esto es un efecto energético más que Joule. Es la energía que se traslada. No suena, no sonó. Bueno, cuando hacen la verificación de cables, recuerdan que multiplicaban, era una constante por la constante por la sección, dividido la raíz cuadrada del tiempo, nos daba la corriente de cortocircuito admisible del cable, y esa tenía que ser menor que la corriente de cortocircuito del sistema. ¿Sí? Bueno, acá se puede encarar el tema también desde este lado, viendo la energía que se traslada más que más que la corriente de cortocircuito del sistema. Si hay veces que uno no tiene el dato de la corriente de cortocircuito del sistema, y es algo que estima de alguna forma. Entonces, este dato que nos dan, acá es un extracto de la norma, pero podría haber también estado en un extracto del catálogo, dice: teniendo un circuito de usos generales, conectado con un cable de 2,5 milímetros, protegido con un interruptor automático de curva C de 16 amperes, de 6.000 amperes de corriente de ruptura, y clase de limitación de 3, nos da que el nivel de cortocircuito que se traslada a esa conexión es de 3.000 amperes. ¿Sí? La energía que pasamos es 3.000 amperes. Entonces la máxima energía pasante que vamos a tener en ese sistema es de 42.000 amperes cuadrados por segundo. Y eso nos permite verificar a ver si el cable que tenemos elegido realmente soporta la energía incidente. La realidad es que si nosotros elegimos bien el cable por los 3 criterios que mencionábamos antes, vamos a estar bien. Pero fíjense que la verificación da 82.000 y pico amper cuadrado por segundo, que es lo que soporta el cable, versus la energía que nos traslada el interruptor de 42.000. Si uno quisiera incluso bajar la sección del cable o buscar una sección un poco más ajustada, esto por favor con mesura, lo que les estoy diciendo, podría hacerlo, porque la energía pasante a través de este interruptor es menor. ¿Por qué les digo esto? Si se fijan en el trabajo práctico, nosotros dábamos un dato que era la corriente de cortocircuito antes y la corriente de cortocircuito después de las protecciones. ¿Lo tienen presente ese dato? La respuesta es que no. Bueno, ese dato no está en vano, porque justamente es una forma que nosotros estamos mostrando, es que no es la misma la intensidad de cortocircuito antes de las protecciones que después de las protecciones que se instalan en el tablero. Y si son distintas, significa que, digamos, la energía pasante va a ser reducida, y la que se tendría que soportar los cables que están conectados a las cargas es menor. Por consiguiente, se pueden buscar secciones incluso más bajas.
De ahí es donde sonaba un poco todo esto. Fíjense que es la misma verificación de cortocircuito. Si uno despeja la corriente de falla, lo puede ver efectivamente, ¿sí? Con mesura esto. Lo digo porque por ahí se apuran a bajar secciones de cable, pero la forma efectiva de dimensionar los cables es la que vimos antes, ¿sí? O sea, por ahí por bajar una sección nos exponemos con corriente de cortocircuito, nos exponemos con corriente nominal o incluso con caída de tensión, ¿sí? Téngalo presente, esto existe y se analiza de esta forma para tener la energía que se traslada a los sistemas. Y no me va a quedar mucho más tiempo, así que vamos a ver un poco este gráfico para que también lo tengan un poco de referencia. Cuando se selecciona un interruptor termomagnético, acá está bien aclarado, dice, estos son características del circuito y estos son características del elemento de protección en sí mismo. La corriente de empleo, o sea, es la corriente de la carga propiamente dicha. La corriente admisible de los cables, y Z es la corriente admisible de los cables. Acá estaba el 45%, 1,45 sobre la corriente máxima que pueden soportar los cables. O sea, acá estamos entre los límites de los cables. Esto es el cable. Y ya la corriente de cortocircuito del sistema. Bien. Cualquier dispositivo, cualquier interruptor termomagnético, y esto también es trasladable a los próximos interruptores que hablemos. Primero, la corriente asignada o de regulación, IN o IR, si viene en el unifilar está IN, IR, el unifilar del trabajo práctico. IN es la corriente nominal asignada y IR es la regulada. Regulada porque hay algunos dispositivos que permiten ajustar la protección un poco más certeramente. El caso de la termomagnética, IN es igual a IR, son coincidentes. Entonces, la corriente nominal o de regulación del dispositivo tiene que ser por lo menos mayor que la de empleo, mayor o igual. La corriente admisible incrementada en un 45% de los cables tiene que coincidir con la I2 de este dispositivo. Recuerdan, I2 era, vuelvo acá, era la segunda curva, es el límite. O sea, que significa que el cable tiene que estar por lo menos por acá. Como máximo, coincidir con esta curva. Dificilísimo. Estamos en una situación bastante complicada si el cable coincide casi con la protección. O sea, tiene que estar por lo menos por arriba de la protección. O sea, tiene que estar acá o este que está acá. Esto que está acá tiene que estar acá o un poco más allá. Y la corriente de cortocircuito del sistema tiene que ser menor que el poder de corte, de cortocircuito del dispositivo, o la corriente de cortocircuito del sistema. Esta que está acá. ¿Por qué se les ocurre eso? Yo sé que están cansados, son las 8:30, pero... Y porque si es mayor no va a poder desconectar el circuito. Si es mayor, Digo, la corriente del cortocircuito. lo vamos a poner así. Si es mayor, no sabemos lo que va a pasar. Pueden quedar soldados los contactos, puede explotar, puede ocurrir algo que no sabemos. O sea, el fabricante nos dice que hasta este valor funciona. Arriba de este valor, destrucción, contactos soldados y demás efectos sobre el dispositivo en sí mismo. ¿Esta parte se entendió bien? Sí. Sí, sí. O sea, piense que básicamente el sistema tiene que estar, digamos, los efectos del sistema tienen que estar por debajo de las regulaciones de la protección, salvo el cable que tiene que estar por arriba por cuestiones obvias, ¿no? El cable el cable básicamente no tiene que ser el fusible. Y si está por debajo de la protección, el cable se convierte en el fusible. Cuando veamos, digamos, las curvas un poco más proyectadas sobre los distintos componentes, vamos a evidenciar claramente esto. Esto que está acá
no es ni más ni menos que lo que veníamos mencionando recién. Solo una aclaración, ¿sí? Acá se mencionan dos estándares, uno y otro acá. Bien. Este estándar que está acá, y nosotros en Argentina también tenemos una réplica similar, no con esta numeración, pero este estándar es el estándar de la utilización del dispositivo para instalaciones domiciliarias. Bien, y este es para instalaciones industriales. Ustedes cuando encuentran 60947, todo lo que sigue es aplicaciones industriales. ¿Y por qué el mismo dispositivo tiene dos utilizaciones? Básicamente esta utilización que está acá es un poco más exigente para la instalación, o sea, nos hace dimensionar un poco mejor, un poco más arriba los cables, previendo que tal vez en una instalación eléctrica domiciliaria no haya personas idóneas para operarla, no haya personas idóneas para reaccionar frente a una eventualidad. Entonces, se toman algunos elementos mayores para lo que es la protección de la instalación en sí mismo. La IS de aplicaciones industriales es un poquito menos exigente, nos deja llegar con el mismo dispositivo a límites mayores, porque se entiende que tal vez haya alguien idóneo operando. Dicho todo esto un poco en criollo, como para que se entiendan, ustedes van a ver que incluso el mismo dispositivo tiene reflejados dos valores de corriente de cortocircuito máximo. Si es basado sobre este estándar, tal vez el dispositivo, voy a poner un ejemplo, dice 4,5. 4,5 kA. Pero si ve este estándar impreso sobre el dispositivo, va a ver que el mismo componente dice 6. ¿Ok? Lo que significa que mismo componente instalado en una instalación domiciliaria, consideremos que abre hasta 4,5 kA. Ese mismo dispositivo lo ponemos en una instalación industrial, podemos decir que puede abrir cortocircuitos hasta 6 kA. Bien. Y dejamos acá. Llegamos hasta acá, hasta interruptores automáticos. La próxima clase completamos este tema y los que siguen. Hasta acá, ¿hay alguna duda, consulta que haya quedado? ¿Alguna inquietud a través de lo que conversamos? Bueno, si no hay nada, buena semana. Recuerden que la semana próxima es feriado, así que nos vamos a ver el 5 de mayo. Si no me estoy equivocando. 8. 8 de mayo. 8, sí, primero es lunes, 8 de mayo. Bueno, buena semana y nos volvemos a encontrar el 8 de mayo. ¿El link de los videos está en el aula virtual? Sí. ¿No dijo que lo estaba en YouTube? Los links están en el aula virtual. Hay un link a la lista de los videos que están en YouTube. Bueno, gracias. O sea, no, lo que quiero decir es que no se va subiendo un link por cada video, sino que hay un link a la lista completa. Entiendo. Buenas noches. Chao, buenas noches, buena semana. Buenas noches. Genial, buena semana, profe. Nos vemos. Luego nos vemos. Chao, profe.